computadora. Muy bien, vamos a empezar a orar. Le voy a pedir el favor al hermano Edgar si nos podría iniciar este tiempo con una oración, por favor. Bueno, buenas noches para todos. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que esta noche, una noche bendecida. Señor Padre maravilloso, damos las gracias, Señor, por este día tan maravilloso que nos estás dando y nos vas a seguir dando durante la noche, Señor. Te pedimos, mi Rey lindo, que nos abras la mente para aprendernos todo lo que tú nos enseñas por intermedio de nuestro hermano, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, nos sigas adorando, Señor Jesús, como lo haces diariamente, mi Rey precioso, y que este día esté lleno de mucha bendición y de mucha sabiduría. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano Edgar. Bienvenidos a la última clase. Esto me pone triste, pero Dios mediante nos veremos en otra asignatura también. Hermenéutica, última clase. Bienvenidos al Instituto Bíblico Cuadrangular de forma virtual. Y vamos a empezar a leer. Bueno, aquí tengo uno de mis hijitos, que son los gaticos. Bueno, la importancia de las preguntas. Qué interesante es entender que cuando yo me acerco a un texto, eh, el texto trae tanta información que yo debo empezar a hacerle preguntas al texto. Así como el texto llega un momento en que me empieza a hacer preguntas a mí también. Entonces debemos acercarnos primeramente con mucho respeto, mucha reverencia, porque es la palabra de Dios, formulándole unas preguntas para poder hacer realmente un análisis completo, fiel, fiel al texto, al pasaje o al libro. Como les he insistido tantas veces, lo primero que usted y yo tenemos que buscar es la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo buscamos la guía del Espíritu Santo? Por supuesto, en oración. O sea, es este tiempo de oración donde el Internet, Google y demás nunca nos dará la guía como nos la puede dar el Espíritu Santo de Dios. Y lo digo ¿por qué? Porque hoy corrigiendo y mirando unas tareas, dos alumnos tuvieron exactamente las mismas respuestas. ¿Qué me lleva a mí a decir esto? Que seguramente esas respuestas las copiaron y las pegaron posiblemente de alguna plataforma virtual. Y esa no es la idea. La idea es que no sea otra persona la que haga el estudio por mí, sino que yo me tome verdaderamente el tiempo. Acuérdense que lo que yo estoy haciendo es delante del Señor. Lo que a mí el Espíritu Santo me revela, posiblemente no se lo revela a otra persona. Y la idea es que yo sea el que haga el estudio y no lo haga otra persona por mí. Las plataformas virtuales son maravillosas, maravillosas, pero usted y yo no podemos caer en la trampa del facilismo, perdónenme así, de simplemente ir a una plataforma virtual porque no tengo yo ganas personalmente de hacer el análisis del texto. Entonces, ¿quién es el que me da a mí verdaderamente la guía y me va a guiar a toda la verdad? El Espíritu Santo de Dios. ¿A través de qué? De una relación íntima, personal con Él. Porque Él es el que me va a dar. Y esto es un tiempo de oración. Como les he dicho muchísimas veces, no vale una sola lectura. No vale una sola lectura. ¿Qué les he dicho también? El cuaderno de apuntes. ¿Qué les he dicho en estos días también? Que ya es el tiempo de que invirtamos en una Biblia de estudio.
ustedes me están escuchando y están viendo bien los textos. Entonces, la guía del Espíritu Santo. Para después de eso, después de que el Espíritu Santo ya me ha mostrado, me ha iluminado el texto, entonces yo ya empiezo a hacer uso de todas las herramientas y principios que nos brinda la hermenéutica. Y en este caso, quiero volver a hacer ese repaso de esos tres principios tan importantes que vimos en la segunda clase, que es el contexto del lenguaje, la cultura y el contexto del texto, ¿cierto? Pero también tener en cuenta el contexto inmediato, esto quiere decir el contexto anterior a lo que yo estoy estudiando, pero también el contexto posterior, o sea, los versos, inclusive pasaje, inclusive capítulos de el texto que yo estoy utilizando. Herramientas de análisis de la gramática, de análisis de la puntuación, de análisis de la posición en que Dios puso las acciones, o sea, los verbos, si aparte del orden en que están, aparte de eso, mostrar también si están en el pasado, si están en el presente, si están en el futuro o si de pronto están en otro tiempo, como puede ser el gerundio. Acuérdense que el gerundio, hablando de los verbos, es todos aquellos que terminan en ando, yendo, como comiendo, trabajando, estudiando, escudriñando, todo eso. Entonces, tenemos que hacer primeramente ese trabajo donde mi relación y mi conexión con la fuente debe ser directa. Primero, el Espíritu Santo. Si no hay oración, entonces me voy a convertir, como les dije anteriormente, y perdónenme, no caigamos en volvernos en profesionales del Evangelio, ¿sí? En facilistas del Evangelio. No, no, para nada. Entonces, estas preguntas las conocemos como ¿qué? Como las preguntas de los periodistas. Vamos a mirar las preguntas. Las preguntas del periodista. ¿Quién? Lo primero que yo. Bueno. Mi hermana Juliana, ahora. Sentenciados. ¿Estás viendo bien? ¿Ustedes están viendo bien? Sí. Ah, los que tienen los chalecos. Ajá. Mi hermana Juliana tiene el micrófono abierto. Gracias. Muy bien. Entonces, no necesariamente es el orden, pero sí deben estar. Y es posible que se me haya de pronto olvidado una que otra. El quién, o sea, ¿quién es el autor del libro? ¿Sí? ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los personajes principales? Porque acuérdense que tenemos personajes principales, pero también entonces, ¿quiénes son los personajes secundarios? Todo eso es lo que yo tengo que empezar a estudiar. ¿Quiénes son los que van a recibir el texto? O sea, los receptores. Pero más allá tengo que averiguar quién eran los que estaban gobernando en ese tiempo. ¿Quiénes eran los reyes? ¿Quién estaba ahí? Todo eso es algo que yo tengo que, cada vez que encaro un texto, y permítanme decirles que las tareas que revisé, muy bien hechas, pero vuelvo y les digo, no caigamos en ese facilismo de ir a buscar la respuesta. No, la respuesta no la da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, primer pregunta, ¿quién es el autor? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Quiénes son los personajes secundarios? ¿Quiénes son los oyentes? O sea, ¿a quién iban dirigidos? ¿Quiénes eran los que estaban en ese momento sobre el pueblo? ¿Quién estaba gobernando? ¿Qué rey estaba ahí en ese momento? Porque aparte de eso, acuérdense que había reyes que la mayoría de ellos no hicieron lo bueno delante de Dios, no hicieron lo bueno delante de Jehová. Y eso igualmente trae unas consecuencias. Entonces,
todo esto me va a ayudar a mí a entender lo que está sucediendo. Segunda pregunta, el ¿por qué? ¿Por qué se escribió el texto? ¿Sí? ¿Por qué se usó ese preciso género literario? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor utilizó esas figuras literarias? ¿Por qué estaba el autor en ese momento ahí? ¿Por qué estaba el pueblo en esa situación, en ese lugar? ¿Por qué se usó esa palabra? ¿Por qué se puso una coma? ¿Por qué se puso un símbolo de interrogación? ¿Por qué el verbo estaba en presente mientras el anterior estaba en pasado? ¿Por qué actuó Dios así? Porque en el texto bíblico, en los textos bíblicos, siempre tenemos que buscar que la forma como Dios obra. ¿El qué? ¿Qué quiere enseñarnos el texto? ¿Qué milagro se produjo? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? ¿Qué significa esa palabra? ¿Se acuerdan que en estos días estuvimos analizando lo que es la palabra poema? La palabra poema, vuelvo y lo repito, en el griego es poema. Y su significado es que obra creada por Dios, con esa relación directa de la hechura y creación de nosotros, que cuando usted analiza y se pone verdaderamente en el plan de buscarle el significado a esas palabras que el Espíritu Santo le está dando a usted, que usted anote, porque es el Espíritu Santo el que le va a inquietar a usted el corazón a que busque. Muchas veces no tenemos las herramientas, pero vuelvo y les digo, si usted no tiene la herramienta para buscar el significado, bueno, entonces la hermenéutica me da a mí la posibilidad de entonces yo echar mano, por ejemplo, a las Biblias de estudio. Me da posibilidades de utilizar diccionarios bíblicos, me da posibilidades de utilizar concordancias. ¿Para qué? Para que yo pueda ir a los originales, a la palabra como fue escrita en el original, y asimismo, entonces yo poder entender poema. ¡Qué belleza! Eso es algo muy lindo. Vea, a mí cuando yo vi eso, a mí me daban ganas de llorar, de saber que el Señor me hizo a mí como si estuviera haciendo un poema. Sí, eso tiene relación con esa carta a los Efesios capítulo 2, versículo 10. Ustedes saben que lo vimos en la clase pasada. Entonces, todo esto, eso es lo que el estudio que usted y yo debemos hacer. De aquí en adelante, permítanme decirles, vuelvo y les repito, no nos vayamos a ver un texto de la Biblia sin verdaderamente entender la profundidad del mensaje que Dios trae en cada uno de ellos. Entonces, ¿cuándo? La fecha, ¿cierto? La fecha. ¿Dónde? ¿Dónde estaba el autor? ¿Dónde estaban los oyentes, o sea, los receptores? ¿Dónde se desarrollaron los sucesos? Ahí ya me lleva a mí a la parte geográfica. Sí. Entonces, la otra pregunta, ¿cómo? ¿Cómo era el contexto social? ¿Cómo era el contexto económico, político? ¿Cómo era el contexto personal del autor? ¿Cómo estaba anímicamente el autor en ese momento? ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba el pueblo en ese momento? Todo esto. Y entonces, ¿qué es lo que hacen estas preguntas? Que abren el panorama y nos sumergen en el estudio de cada aspecto que se nos pueda presentar en el texto. Acuérdense ustedes que la hermenéutica es la que me da las herramientas, los principios, las reglas.
Y cuando yo ya empiezo a utilizarlas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Exégesis. Sí, o sea que la exégesis es la aplicación de todo esto que estamos haciendo. Muy bien, vámonos para la siguiente diapositiva. Hay unos métodos literarios especiales, como son los tipos, como es la profecía, como es la literatura apocalíptica. Los tipos. Vienes de la palabra, el vocablo griego, digámoslo así, más bien tupos, y tiene como idea, como significado, similitud. O sea, es parecido, se parece a o es par. O sea, similitud, apariencia, paridad. Es la representación que ciertas personas, eventos e instituciones llevan a personas, eventos e instituciones correspondientes y que ocurren en un tiempo después en la historia de la salvación. Tengo dos ocurrencias de Jesús que están en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Se acuerdan ustedes que allá en el Pentateuco el Señor mandó a levantar a Moisés una ¿qué? Una serpiente. Y eso es tipo del sacrificio de Jesucristo cuando sería levantado en la cruz. Y el segundo tipo es que la vida que recibieron, a los que respondieron, a los que miraban esa serpiente, y entonces la vida y era el objeto al objeto levantado. Vuelvo y repito, es la representación de cosas, eventos que llevan a personas a utilizarlos para que después los podamos ver en apariencia, en similitud en la historia de la salvación, como la serpiente que fue levantada en el desierto, que es tipo de que Jesús sería levantado, y la vida que recibieron a los que respondieron al objeto, ¿sí? O sea, los que respondieron a esa serpiente levantada es tipo de nosotros que hemos respondido y creído en nuestro Señor Jesucristo como el Salvador. El cumplimiento de un tipo se llama antitipo. El cumplimiento de un tipo se llama antitipo. Acuérdense que lo que el Instituto Bíblico entrega son fundamentos. Esto del tipo de la profecía, de todo este tipo de situaciones, métodos literarios. Dame un segundito, ya te pongo cuidado. De métodos literarios especiales, se puede profundizar mucho más. Y yo les he dicho a ustedes que en el momento en que ustedes quieran algún tipo de literatura para reforzar aún más el estudio de la hermenéutica, el estudio de estos, de todo este tipo de géneros literarios, me escriban y yo con mucho gusto debo tener unos 4 o 5 tratados de hermenéutica que son los que yo he estudiado para poder traerles a ustedes lo que considero que es como lo más esencial e importante. Pero el estudio de la hermenéutica, permítanme decirles que es mucho más profundo. ¿Quién me estaba hablando ahorita?
Yo, profe Dilaris, disculpe, qué pena que lo interrumpí. Lo que pasa es que eh, cuando se estaba hablando de los tipos, o sea, no entendí muy bien, o sea, quedé como Bien, azul. vamos a mirar aquí entonces. El tipo es algo que se parece, algo que se parece a algo que se representó anteriormente, pero que después es personificado. Eso es, el tipo es algo que es similitud, se parece, tiene como la misma apariencia, no es que sea exactamente igual. Entonces, el ejemplo que tengo yo aquí es, recordemos, cuando el pueblo estaba siendo, ¿qué? Estaba siendo picado, o mordido mejor, mordido, y el Señor le dice, levanta una serpiente y todo aquel que la mire, ¿qué pasará? Será sano y no morirá. Ese levantar de la serpiente es tipo, o sea, es apariencia de algo futuro, ¿sí? Algo futuro que sucedería dentro de toda la historia de la salvación, o sea, dentro de la Biblia. ¿Cuál es esa apariencia o cuál es esa similitud? Que Jesucristo sería levantado. ¿Para qué se fue levantado Jesucristo? ¿Para qué murió Jesucristo por nosotros en la cruz? Para que usted y yo recibiéramos vida. Y lo mismo sucedía con aquellos que estaban en el desierto en ese momento, aquellos que miraban la cruz, aquellos que iban delante de la cruz, ¿verdad? Y se arrepentían lógicamente de todo aquello que era lo que recibían, vivían. Entonces, los tipos son similitudes, apariencias o algo parecido que en la historia de la salvación se va a representar más adelante. Estos cumplimientos, como les digo, yo con mucho gusto, les comparto material, porque créanme que en una hora podríamos hablar de los tipos y antitipos, que acuérdense que el antitipo es aquella cosa que ya se cumplió, como en el caso de la crucifixión de Jesucristo. Entonces, podríamos hablar más de 4 clases, pero en este tiempo, y como les digo, yo trato de darles el fundamento, pero si usted quiere y desea, yo con mucho gusto le aparto un tiempo a usted, una clase que no sea directamente del instituto, y yo con mucho gusto, les comparto y profundizamos si quieren más en todo este tipo de cosas. Miremos entonces un poquito de las características de un tipo. Créanme que yo no tengo inconveniente en ningún momento de que saquemos. Yo hablo con el pastor Fermín porque todas las cosas deben estar bajo autoridad. Y yo le comento que voy a estar con ustedes. Si quieren, ustedes entre ustedes conversen y armamos un grupito para que podamos hacer 1 o 2 clases de 1 o 2 horas cada clase para poder realmente profundizar en todo esto. Yo sé, mi hermana Dilaris, que esto no es fácil de asimilar al comienzo. Tenemos 3 señales características importantes. Primero, tiene que haber un aspecto de similitud notable o analogía. ¿Qué es una analogía? Una semejanza entre el tipo, o sea, entre aquella señal, entre aquel evento y el antitipo. Y en el cumplimiento tiene que haber una similitud, una semejanza entre el evento, la situación que se cumple más adelante
la cual conocemos como el antitipo, aunque puede haber puntos que no. Acuérdense que en todo siempre podremos encontrar una excepción, pero ejemplo de un tipo, Adán es tipo de Cristo. ¿Sí? Adán es tipo de Cristo. Esto lo podemos ver en Romanos 5 del 14 al 19. Segundo, evidencia de que el tipo fue directamente dado por Dios para poder representar la cosa o la persona que va a ser tipificada. Tercero, tiene que prefigurar algo en el futuro. O sea, el tipo es un evento que sucede, pero que tiene un cumplimiento y algo semejante en el futuro. Mucha de la verdad del Nuevo Testamento es el antitipo del Antiguo Testamento. Por eso hablamos que el Antiguo Testamento es como sombra del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas cosas que se hablaron en el Antiguo Testamento, su cumplimiento se dio cuando en el Nuevo Testamento. Un tipo, la incredulidad de Israel es tipo de la arrogancia de las naciones gentiles en estos tiempos y en el futuro. Muy bien. Continuemos. La simbología. Ustedes saben que la Biblia está llena de simbología. Como les digo, yo con mucho gusto y entiendo muy bien, y yo sé que más de uno de ustedes posiblemente está con la cabeza un poquito grande. Créanme que las primeras veces que yo recibí también de esto, yo también tuve que mirarlo, estudiarlo varias veces como para poder digerirlo. Sí, por eso les digo y me ofrezco delante de ustedes para que si ustedes están interesados, armemos un grupito. Yo hablo con el pastor Fermín y le digo que voy a hacer un refuerzo con ustedes acerca de todo esto, de todo lo que es la simbología, de todo lo que es los tipos, para que podamos verdaderamente tener tranquilidad y podamos entender. Los símbolos sirven como señales de lo que representan sin estar similares en algún aspecto. Ejemplo, el pan y el vino son símbolos ¿de qué? Del cuerpo y la sangre de Cristo. Las 7 lámparas de oro que vemos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, son símbolos de las iglesias de Asia. La simbología. Yo les he dicho a ustedes que hay cartas que son escritos, sobre todo las cartas apocalípticas o la literatura apocalíptica. Porque déjenme decirles que aparte del Apocalipsis de Juan, hay otros escritos apocalípticos. ¿Qué pasó? Que no fueron considerados inspiración de parte del Señor. No cumplieron con esos requisitos de apostolicidad, ¿verdad? De divinidad. Todo este tipo de situaciones de edificación a las iglesias. Todos estos puntos que eran tan necesarios para que pudieran ser parte de ¿qué? Del canon, ¿verdad? Pero los símbolos y los tipos los vemos mucho en todo lo que tiene que ver la literatura apocalíptica. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las cartas fueron escritas con un vocabulario y un lenguaje que muchas veces escondía el mensaje verdadero. ¿Por qué? Acuérdense que geográficamente
y por historia, el pueblo de Israel fue sometido por poderosas naciones en varias ocasiones. Y no solamente eso, sino que por su ubicación geográfica era tránsito de muchas de las potencias. Y cuando ellos estaban bajo el yugo de alguna de estas naciones poderosas, ¿qué es lo que sucedía? Que entonces los mensajes que tenían que darse o que se enviaban, las cartas que se enviaban unos a otros, en muchas ocasiones lo que llevaban eran mensajes cifrados con simbologías. ¿Para qué? Para que cuando los opresores leyeran las cartas, porque ustedes imaginarán que cuando un apóstol le mandaba otra carta a otras personas, se interesaban y decían, ¿qué será lo que este señor está escribiendo? Por lo tanto, muchas de las cartas que tienen estas simbologías, acuérdense de las bestias con cachos y todo esto que vemos en el Apocalipsis, traía un mensaje que los receptores entendían, el pueblo entendía, más los opresores no. Entonces, es supremamente interesante entender cómo fueron las cartas escritas para que entre el pueblo se pudieran comunicar. Símbolos. Los símbolos son señales que representan o son similares a algo. En el caso del pan y el vino, símbolo o representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Los 7 lámparas de oro representan o son símbolos de las iglesias, de las 7 iglesias de Asia. La profecía. La profecía. Ustedes igualmente cuando estén estudiando escatología que van a estudiar el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis de Juan, indudablemente van a profundizar muchísimo en todo lo que tiene que ver la profecía. Pero hablemos del profeta. El profeta es un orador de Dios que declara la voluntad de Dios a la gente. La profecía refiere básicamente a 3 cosas. Yo quiero ser claro en esto. Hoy en día, desafortunadamente, muchas personas se autodenominan apóstoles y se autodenominan profetas. Cuando usted vaya a recibir una profecía, usted debe mirar que estas cosas que están aquí, perdónenme que escribí 4 cosas, pero realmente son 3, la última, la cuarta, son 3 cosas que usted tiene que tener muy claras. El pueblo de Dios, permítanme decirle, muchas veces se mueve por emociones, que hay una campaña con el profeta fulanito de tal y las congregaciones se llenan por emociones, porque muchas veces el pueblo quiere ir para que les lean el futuro. Permítanme decirle que eso es casi lo mismo que ir a donde un chamán a buscar que le lean el futuro, que le lean la mano. ¿Sí? El pueblo de Dios se sigue moviendo por emociones. Permítanme decirle que el Señor le habla a usted personalmente lo que tiene que hablarle y después vendrá una persona que se lo va a ratificar a usted. Pero el Señor le habla a usted también. Le tiene que hablar a usted. Cuando usted vaya a recibir un llamado como pastor, como maestro, como
evangelista, el Señor lo está capacitando y le está hablando a usted. Y después, a través de otra persona, el Señor lo va a confirmar. Mucho cuidado de movernos en emociones. Sí, porque eso de que quiero que vayan y la persona que esté enfrente me diga, el Señor te dice, uy, bendito sea el Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia. Perdónenme que lo diga, pero estas son cosas que el Espíritu Santo me dice a mí que les comparto. La profecía se refiere básicamente a tres cosas. La predicción de eventos que están por venir. Eso es la profecía. Lo que vemos en Apocalipsis 1:3, Apocalipsis 22:7, el Evangelio según Juan, capítulo 11:51. Primera cosa es que eso que están profetizando son eventos que van a venir. Segundo, es la revelación de hechos escondidos en el presente. Cuando usted hoy termine la clase, puede ir a leer el Evangelio según Lucas, capítulo 1, 67 al 79, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 6 al 12. Tercero, la comunicación debe tener tres cosas claras: edificación, consolación y exhortación. La profecía debe traer edificación, consolación y exhortación. Y generalmente viene acompañado de un lenguaje, como escribo yo aquí, poderoso. Sí, poderoso y apasionado de parte de la persona que está ahí. Caso de el profeta Amós. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 32. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, 3, 4, y después el 31. La profecía en el Antiguo Testamento funcionó para generar gloria a Dios. Todo lo que se hace debe ser generado para la gloria de Dios. Sí, no para exaltar un nombre, para nada. No es para exaltar la venida del evangelista y grande pancarta. No, la gloria siempre debe generarse, y lo que hagamos siempre debe generarse para la gloria de Dios. Por testificar de su sabiduría y soberanía sobre el futuro. El único que sabe lo que va a suceder es Dios. No hay otro. Que Él utiliza personas, sí, así como nos utiliza a usted y a mí para enseñar, a usted y a mí para sanar, a usted y a mí para liberar a los oprimidos por el diablo, sí. Pero la soberanía sobre todas estas cosas y sobre los eventos futuros, o sea, sobre las profecías, solamente las tiene Dios, nadie más. ¿Y esto qué es lo que genera? Una seguridad y un consuelo para usted, porque generalmente todas estas profecías van a favor, ¿sí? Aunque en el Antiguo Testamento los profetas, y yo quiero ser claro en esto, trae exhortación. ¿Qué quiere decir esto? Que le anima a usted a generar un cambio. Esas profecías de prosperidad peligrosas. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a esto? A tener una seguridad y un consuelo, pero también me motiva a mí a tener una fe más fuerte e inclusive buscar una santidad más profunda. Miren ustedes los textos de Juan 14:29. Miren ustedes los textos de la segunda carta de Pedro, capítulo 3,
versículos 11. Muy bien. La literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica. Esta palabra proviene del vocablo griego apocalipsis, que significa destapar, descubrir y revelar. Destapar, descubrir y revelar. Por eso el libro, el Apocalipsis de Juan, también se llama el libro de las revelaciones. ¿Cuáles son las características de la literatura apocalíptica? Se elige un personaje, pongámosle así, como un héroe, y se convierten o lo convierten como en el héroe del libro. Este personaje o este héroe, digámoslo así, suele tomar un viaje acompañado generalmente por un guía celestial que le muestra, le destapa, le revela, le descubre cosas interesantes y aparte de eso, le da comentarios. Esas son características de la literatura apocalíptica, no solamente del Apocalipsis de Juan, sino de toda la literatura apocalíptica. Generalmente y la mayoría de las veces la información está comunicada, ¿por qué? Por visiones. Estas visiones a veces, a menudo, utilizan simbolismos, como hablaba ahora, y enigmas. ¿Qué son enigmas? Son cosas escondidas. Por eso yo les escribía, les comentaba que en las cartas habían cosas que escondidas, pero que el pueblo y el autor sabían muy bien lo que estaban escribiendo, pero que para los opresores, aquellos que leían el texto, entonces no entendían, ¿sí? No entendían. ¿Por qué? Porque estaba lleno de simbolismos y enigmas. Las visiones son pesimistas con respecto a que usted y yo, que la intervención suya y mía, humana, pueda ayudar a que se arregle la situación del momento. El que siempre puede organizar las cosas es Dios. Pero Él nos muestra, nos revela en visiones. Las visiones generalmente tienen un mover. Aquí le puse yo como un cataclismo, terremoto creado por Dios, pero ¿con qué? Con un establecimiento de una situación mejor. Muestra una situación caótica, pero también está mostrando que esa situación va a cambiar para mejor. El enfoque apocalíptico es básicamente el consuelo para usted y para mí. Sí, si usted y yo, mucha gente le tiene, dice que qué temor, qué miedo leer Apocalipsis, porque ahí se cuentan cosas muy delicadas. Pero es que eso es el consuelo de que para usted y para mí, como remanente fiel, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que trae, eso es de consuelo y de bendición para usted y para mí, que somos un remanente fiel. Por eso es tan importante mantenerse. Sí, en estos días el Señor me mostraba y me decía, no he venido porque solamente la mitad de la iglesia está preparada para partir conmigo. Solamente la mitad de la iglesia de Cristo está preparada. Pregúntese usted, si el Señor viniera este día, ¿usted partiría con Él? Eso es importante. Todos los días debemos vivir como si fuera el día que nuestro Señor Jesucristo viniera. Entonces es de enfoque de consuelo, la literatura apocalíptica.
es de consuelo y aparte de eso, de sostén. ¿Para quién? Para usted y para mí. Las secciones apocalípticas en la Biblia se encuentran en el libro del profeta Daniel, capítulo 7 hasta el capítulo 12. En el profeta, discúlpenme, en el libro del profeta Joel, en el libro del profeta Amós, en el libro del profeta Zacarías. En el Nuevo Testamento encontramos literatura apocalíptica en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 al 25. Y también en el libro de Juan. Por supuesto, en el libro de las Revelaciones, o más conocido como ¿quién? Como el Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Hermano Mario, Señora, una preguntita. claro que sí. Cuando muchos hermanos dicen que tienen visiones, ¿cómo de pronto usted, o sea, a ver cómo le explico? ¿Cómo de pronto uno darse cuenta que realmente esas cosas vienen de parte del Señor y no de Muy pronto bien. de... Excelente pregunta. Excelente pregunta. El Señor en el libro, en estos 66 libros, ya nos ha contado absolutamente todo. Por lo tanto, las visiones tienen que tener una relación y tienen que tener un fundamento en las Escrituras. Sí, no puede salirse de las Escrituras. Por lo tanto, cuando usted reciba y la persona le dice, yo tuve esta visión, porque una cosa son sueños y otra cosa son visiones de parte del Señor. Sí, yo puedo soñar hoy y que el Señor me dice, ora por la hermana Loida porque la voy a levantar en el ministerio. En sueño, eso es un sueño. Pero la visión, las visiones, generalmente, como le digo, utilizan simbolismos y enigmas. Y eso todo, las visiones las vemos aquí. Por eso cuando Pedro tuvo la visión venía directamente del cielo, diciendo que Dios no hace acepción de personas. O sea que el fundamento de esas visiones las debemos encontrar dentro de la Biblia. Sí, o sea, todo lo que venga de parte del Señor tiene que tener un fundamento bíblico. Tiene que tener un fundamento bíblico. Amén. Ve, hermano, por ejemplo, a ver, aprovechando que usted pues tiene más sabiduría. Anoche yo tuve un sueño con una joven que pues ella ha ido a la iglesia pero muy poco y hace rato, o sea, el Señor como que me tiene inquieta de que hable con ella, pero pues yo no lo he hecho porque la verdad no tengo tanta cercanía con ella y yo no sé anoche por qué soñé con ella, pero soñaba todo lo más con la niña que estaba como en peligro. Entonces no sé si de pronto usted qué puede entender o yo le he pedido al Señor que el Señor me dé discernimiento para uno Bueno, poder saber qué hacer, ¿no? Cómo actuar. sí. Lo De primero pronto sea el Señor queriéndome llevar a que hable con ella. supuesto que sí, y que ore por ella. Sí, Ajá. ore por ella y declare que toda obra del enemigo no tiene autoridad sobre su vida. Si el Señor le ha mostrado que esa muchacha está en peligro y le está diciendo a usted y le está mostrando a usted, ella quiere que sea usted la persona que igualmente ore por ella. Y usted le puede pedir al Señor y decirle, Señor, muéstrame algo más profundo de la situación de ella para yo poder orar y reprender. Sí, porque el Señor le trae a usted el conocimiento. Pero ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Pedírselo, ¿cierto? Pedirle al Espíritu Santo que nos muestre la situación por la que está pasando ella. Pero en todo caso, sin saberlo, usted debe estar orando por ella. Usted debe estar Amén, orando. hermano. Sí, Gracias. así sea que tenga que el Espíritu Santo muchas veces nos despierta, y yo sé que a ustedes también, porque yo no soy el único que soy templo del Espíritu Santo. Ustedes y yo tenemos
el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos vive y mora en cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado. Eso es un tesoro inmenso que tenemos nosotros. Imagínese usted y yo tener la naturaleza, a Dios mismo viviendo en nosotros, dentro de nosotros. Entonces, el mismo Espíritu Santo, cuando usted empieza a orar por esa persona, el mismo Espíritu Santo le puede ir guiando. Acuérdese que el Espíritu Santo es el que nos ora por nosotros en nuestras debilidades, porque muchas veces no sabemos cómo orar. Entonces, de ahí la necesidad de que mi relación con el Espíritu Santo, como les estaba diciendo, sea al 100%. Esa llama de la zarza, digámoslo así, debe estar permanentemente ardiendo dentro de nosotros para que igualmente en el momento, pero el Señor la ha escogido a usted. El Señor, esto es claro, porque cuando el Señor le pone a usted directamente una persona, es porque el Señor le ha escogido. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es empezar a orar por ella y declarar que cualquier obra del enemigo no tiene autoridad sobre ella. Ningún arma forjada por el enemigo tiene autoridad sobre esa persona. Amén. Amén. Amén, hermano, gracias. Claro que sí. Bendito sea el Señor. Por último, quise volver a traer esto. Esto es tremendamente importante tenerlo usted y yo. Hoy les mando igualmente de este video. Y el día de mañana les estaré mandando el último taller, el taller final de la materia de hermenéutica. Igualmente les doy hasta el próximo lunes, porque ya empiezan clases nuevas y ya hay que pasar esas notas en la relación de las notas de ustedes. Las brechas. ¿Se acuerdan que en la primer clase vimos acerca de las brechas? Este estudioso y catedrático, el señor Bernard Ram, dice que existe una brecha entre el hermeneuta, o sea, entre el intérprete, y las materiales que necesitan interpretación. Y que por eso igual deben fijarse estas reglas que yo les había también, vuelvo y les repito. Las 3 principios del estudio de la cultura, estudio del lenguaje en que fue escrito, el estudio del texto. Analizar bien los contextos. Sí, analizar bien la gramática, analizar bien la puntuación. Vuelvo y les repito, por favor, no hagamos las cosas fáciles para nosotros, no. Leamos los textos y estudiémoslos. Y que nosotros seamos ese vaso que recibe la información directamente del Espíritu Santo. No hagamos y copiemos de las redes de Google, porque lo que estamos haciendo es simplemente copiando lo que otra persona estudió. Pero eso no quiere decir que usted haya estudiado personalmente. No. Por favor, hagamos las cosas con integridad delante del Señor. Sí, con integridad. Saquemos el tiempo. No importa que yo tenga que pasar 3, 4 horas estudiando un texto. No, no importa. Sí, yo quiero entender que en este tiempo que está tan cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, qué importante es que usted y yo podamos llevar un mensaje de salvación tan claro, pero al mismo tiempo tan sencillo, como les había dicho yo a ustedes, que nuestro vocabulario no tiene que ser un vocabulario escogido, ¿sí? Sino que busquemos la forma de que inclusive
la persona más instruida, pero la persona igualmente que no tenga una instrucción mayor, ambos tienen que poder recibir el mensaje que usted y yo llevamos. La hermenéutica es el estudio para que usted más adelante, y Dios mediante, yo pueda tener el privilegio de dictarles a ustedes homilética, que es el arte de la predicación, para que podamos ver cómo todos estos instrumentos, todas estas herramientas, todas estas reglas, normas, principios de la hermenéutica, la llevamos a la aplicación, o sea, a la exégesis, y después en armar el bosquejo para usted poder llevarlo hacia la persona. Pero esto tiene que ser un estudio. Este tiempo es un tiempo en que nosotros somos llamados predicadores de los últimos tiempos, maestros, profesores de los últimos tiempos. Sí, por lo tanto, qué importante es que yo, si tengo la necesidad de pasar 3, 4, 5, 6 horas estudiando un texto, lo haga. Brechas. Puede ser que el intérprete esté separado de los materiales en el tiempo. Lo que hablábamos en el tiempo. El tiempo me habla a mí también de la parte cultural, de la parte histórica. Estos textos tienen miles de años, por lo tanto, tengo que irme y averiguar qué estaba pasando en esos tiempos. También es posible que tener una cultura diferente, totalmente. La cultura oriental, la cultura de Asia, del Medio Oriente, inclusive hoy en día, sigue siendo diferente a la cultura occidental. Entonces quiere decir que hay una brecha cultural, la cual yo tengo que tomarme el tiempo, retroceder en el tiempo y también investigar. Investigar. La parte del lenguaje, o sea, la brecha lingüística. También el texto está escrito o pudo haber sido escrito en otro idioma. Sabemos que está hebreo, arameo, Antiguo Testamento, griego, el Nuevo Testamento. Por lo tanto, debo ir a buscar, debo ir a investigar. Sí, ciertas palabras que el Espíritu Santo me dice, investiga, muestra. El documento se ha originado en otro país, por lo tanto, hay una brecha geográfica. ¿Sí? ¿Cómo es? Ahí están las preguntas del periodista. ¿Cómo es la infraestructura? ¿Cómo es la geografía? ¿Cómo es? ¿Es arenoso? ¿Cómo es? ¿Es desértico? ¿Cómo es? Por último, y cuando el texto tiene una actitud hacia la vida y el universo totalmente diferente a la del intérprete, ¿sí? Mi forma de ver la vida puede ser muy diferente y seguro que es muy diferente a lo que aquellos autores veían y pensaban del mundo en su época. Hoy en día la ciencia nos ha dado la facilidad de navegar a través del espacio. En esa época no. Entonces podemos decir que también hay brechas filosóficas. Mis amados hermanos, voy a dejar de compartir porque hasta aquí, permítanme un momentico, yo necesito salir de aquí. Este es el chat. Muy bien, voy a dejar de compartir. Discúlpenme. Esta tecnología, vean, a mí a veces todavía me pega duro. Voy a dejar de compartir y voy a dejar